Estaba pagando un pastel en el supermercado cuando el cajero, un hombre mayor de unos 60 años, de repente me tomó del brazo. Sus ojos tenían una intensidad que me hizo sentir incómoda, y se inclinó para susurrarme algo al oído. Sus palabras me golpearon como un impacto inesperado, algo sobre mi hijo y su familia que me dejó completamente paralizada. No podía creer lo que acababa de escuchar. El hombre soltó mi brazo y continuó escaneando los comestibles como si nada hubiera pasado. Pero yo me quedé allí, con el recibo temblando en mi mano, tratando de procesar las palabras que ahora daban vueltas en mi cabeza. Salí por la entrada trasera de la tienda. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Era posible que lo que este extraño me había dicho fuera verdad? ¿O era solo un malentendido de alguien que realmente no conocía mi situación? Decidí esconderme detrás de unos contenedores de basura cerca del estacionamiento. Desde allí, podía observar sin ser vista. Si lo que había escuchado era cierto, pronto lo sabría con mis propios ojos. Me llamo Adeline Torne. Tengo 67 años y toda mi vida he trabajado duro para mantener unida a mi familia. Vivo sola en un pequeño apartamento en el centro con una pensión que apenas cubre las facturas básicas. Cada mes, cuento los dólares varias veces antes de decidir en qué gastarlos, siempre priorizando las necesidades de los demás antes que las mías. Mi único hijo, Owen, se casó con Sienna hace 3 años. Desde el principio, la encontré un poco distante. Pero traté de darle el beneficio de la duda, pensando que podría ser solo timidez. Con el tiempo, sin embargo, comencé a notar cosas extrañas en su comportamiento. Aunque nunca dije nada porque no quería crear conflictos en el matrimonio de mi hijo. La familia de Sienna siempre había sido muy cordial conmigo, especialmente su padre, Leonard. Pero había algo en sus ojos que no me cuadraba. Siempre hablaban de lo difícil que era su situación financiera, de cómo luchaban para llegar a fin de mes. Y sin dudarlo, yo trataba de ayudarlos cuando podía. Desde mi escondite, tenía una vista perfecta de la entrada principal del supermercado. Owen me estaba esperando en el auto, pero ahora tenía una visión clara de todo. Las palabras del cajero resonaban en mi mente una y otra vez como un sonido incesante. Apenas habían pasado 2 minutos cuando vi algo que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre la familia de mi nuera. Leonard, el padre de Sienna, salió por la entrada principal cargando bolsas que parecían bastante pesadas. Pero no eran bolsas de supermercado ordinarias. Eran de una tienda de alta gama que solo conocía de vista, un lugar en el que nunca había tenido los recursos para comprar. El nombre de la tienda brillaba en dorado sobre las bolsas negras que llevaba con una facilidad casual, como si fuera algo perfectamente normal para él. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Leonard caminó hacia un auto estacionado a solo unos metros de donde yo me escondía. No era el auto viejo y desgastado del que siempre se quejaban cuando pedían ayuda. Era un vehículo nuevo y reluciente. Un color claro que brillaba bajo el sol de la tarde. Los neumáticos parecían nuevos y la pintura no tenía ni un solo rasguño. Lo vi abrir el maletero del auto y colocar cuidadosamente las bolsas dentro, como alguien que protege algo valioso. Luego sacó su teléfono y comenzó a hablar con alguien. Aunque no podía escuchar la conversación, su lenguaje corporal era relajado, como el de una persona sin preocupaciones financieras urgentes. En ese momento, recordé todas las veces que Sienna había llamado a Owen pidiendo ayuda. Siempre era la misma historia. No podían pagar el alquiler. Necesitaban ayuda con los gastos médicos de Leonard. No podían pagar suficiente comida para la semana. Y mi hijo, con su buen corazón, siempre encontraba la manera de enviarles algo. Pero lo que estaba viendo con mis propios ojos no coincidía en absoluto con esas historias de necesidad desesperada. Las bolsas caras, el auto nuevo, la actitud relajada de Leonard, todo parecía contradecir completamente la versión que nos habían estado contando durante meses. Una sensación fría comenzó a extenderse por mi cuerpo, como cuando sientes que algo muy malo está a punto de suceder. Las palabras del cajero comenzaban a tener sentido, aunque todavía me resistía a creerlas por completo. ¿Podría ser posible que la familia de mi nuera nos hubiera estado mintiendo todo este tiempo? Leonard terminó su llamada y se dirigió de regreso a la entrada del supermercado. Parecía estar buscando algo o a alguien. Sus ojos escanearon el estacionamiento cuidadosamente como para asegurarse de que nadie lo hubiera visto. Esa actitud cautelosa me pareció muy sospechosa. Decidí quedarme escondida un poco más. Mi instinto me decía que había más por descubrir. Y después de lo que había visto, no podía simplemente ignorar la situación. Necesitaba estar completamente segura antes de hablar con Owen sobre esto. Mientras permanecía oculta, comencé a recordar cómo había llegado a este punto. Esa mañana, me había despertado con una mezcla de emoción y nerviosismo. Habían pasado meses desde que había visitado a la familia de Sienna y quería causar una buena impresión llevando algo especial para compartir.
Fui a mi pequeña cocina y abrí el frasco donde guardaba mis ahorros. Contar esas monedas se había convertido en un ritual doloroso pero necesario. Separé los billetes arrugados y las monedas que había estado ahorrando durante semanas, sacrificando pequeños placeres como un café en el puesto de periódicos de la panadería. Tenía exactamente $43. No era mucho, pero había decidido usar 20 para comprar un pastel decente en la panadería del barrio. El resto lo necesitaba para mis gastos de la próxima semana, principalmente para comprar mis medicamentos y algunos comestibles básicos. Me duché con cuidado y elegí mi mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales. Era un vestido simple pero limpio que me hacía sentir presentable. Me arreglé el cabello, tratando de ocultar las canas que eran más notorias cada día, y me puse los aretes de perlas falsas que mi difunta madre me había regalado hacía tantos años. Antes de salir, miré mi reflejo en el espejo del baño. Vi a una mujer de 67 años que había trabajado toda su vida, que había criado a su hijo sola después de enviudar, y que ahora intentaba mantener unida a una familia que parecía valorar más el dinero que los sentimientos. Owen llegó a recogerme exactamente a tiempo. Mi hijo siempre había sido puntual, una cualidad que admiraba en él. Cuando subí a su auto, noté que parecía un poco tenso, pero pensé que tal vez eran nervios por la visita familiar. Durante el viaje, hablamos de cosas sin importancia. Me contó sobre su trabajo en la oficina, sobre algunos problemas menores que había tenido con su jefe, pero evitó hablar de Siena o de su familia. Eso me pareció extraño porque normalmente me mantenía informada sobre cómo iban las cosas en su matrimonio. Cuando llegamos a la zona donde vivía la familia de Siena, le pedí que parara en el supermercado. Quería comprar un pastel fresco para acompañar el almuerzo. Owen se ofreció a entrar conmigo, pero le dije que prefería ir sola, que no tardaría mucho. La panadería dentro del supermercado tenía varios pasteles disponibles. Elegí un pastel de vainilla simple, nada extravagante, pero presentable. Costó exactamente $18, dos menos de lo que había presupuestado, lo que me alegró porque significaba que podía comprar una pequeña tarjeta de felicitación. Fue también en la fila de la caja donde sucedió todo. El cajero, un hombre que parecía tener mi edad, me atendió normalmente hasta que vio el nombre en la tarjeta de crédito que intenté usar primero. La tarjeta fue rechazada, como esperaba, porque sabía que no tenía fondos suficientes. Entonces saqué el efectivo. Fue en ese momento que el hombre me miró más de cerca, susurró mi nombre, Adeline Thorne, y me preguntó si yo era la madre de Owen. Cuando confirmé que lo era, su expresión cambió por completo. Parecía preocupado, casi asustado. Lo que me dijo después de agarrarme del brazo fue algo que nunca podré olvidar, aunque en ese momento me negué a creerlo. Sus palabras fueron directas y dolorosas. Me dijo que la familia de mi nuera venía a ese supermercado regularmente, gastando cientos de dólares en productos importados y carnes de primera calidad, mientras que al mismo tiempo, él sabía que constantemente le pedían dinero a mí. Me explicó que conocía la situación porque Leonard había mencionado varias veces con cierto orgullo cómo mi hijo los ayudaba financieramente cada mes. El cajero me dijo que había visto a Leonard comprar botellas de vino que costaban más de lo que yo gastaba en comida para toda una semana. También me dijo que Siena frecuentemente compraba productos de belleza caros y ropa de diseñador allí, pagando siempre en efectivo. Me dijo que le parecía injusto que una familia que se daba esos lujos se estuviera aprovechando de la generosidad de un hijo trabajador y su madre anciana. El hombre explicó que había decidido hablarme porque me había visto contando cuidadosamente mis monedas para pagar un simple pastel, mientras ellos gastaban sin preocupaciones en artículos de lujo. Me contó que su propia madre había pasado por una situación similar y que lamentaba no haber actuado a tiempo. Después de escuchar esto, salí del supermercado completamente confundida. Mi mente se negaba a procesar completamente lo que había escuchado. Durante años, había confiado en la palabra de Siena y su familia. Había visto a mi hijo preocuparse por ellos, trabajar horas extras para enviarles dinero, y yo misma había contribuido con lo poco que tenía en varias ocasiones. Pero las palabras del cajero habían plantado una semilla de duda que estaba creciendo rápidamente en mi corazón. Por eso decidí esconderme y observar. Necesitaba ver con mis propios ojos si lo que me habían dicho era verdad, porque las consecuencias de esa información eran demasiado serias para actuar basándome solo en rumores. Desde mi escondite detrás de los contenedores, podía ver todo lo que sucedía en el estacionamiento perfectamente. El olor a basura no era agradable, pero era un precio pequeño que estaba dispuesta a pagar para descubrir la verdad sobre las personas en las que había confiado durante tanto tiempo. Cuando vi a Leonard salir del supermercado con esas bolsas caras, mi corazón se apretó en mi pecho. Las bolsas eran de una tienda que conocía solo por su reputación de precios altos. Una sola compra allí podría costarme todo el presupuesto de comida de un mes. Leonard caminaba con la confianza de alguien que no tiene preocupaciones financieras. Su ropa era nueva,
Sus zapatos brillaban y su reloj parecía caro incluso desde donde yo. Nada en su apariencia sugería la pobreza desesperada de la que siempre hablaban. El auto en el que puso las compras era definitivamente nuevo. La pintura brillaba bajo el sol y los neumáticos parecían recién comprados. Calculé mentalmente que un vehículo como ese podría costar más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. ¿Cómo era posible que alguien que tenía un auto así necesitara ayuda financiera constante? Mientras lo observaba hablar por teléfono, noté que su conversación era relajada, incluso alegre. No parecía ser la llamada de alguien preocupado por problemas financieros. Su lenguaje corporal era el de una persona satisfecha y cómoda con su situación. En ese momento, todas las pequeñas inconsistencias que había notado en los últimos meses comenzaron a tener sentido. Las veces que Siena había mencionado casualmente restaurantes caros donde había comido, justificándolo como invitaciones de amigos. Los comentarios sobre ropa nueva que supuestamente había conseguido en rebajas increíble. Las fotos en redes sociales que mostraban un estilo de vida que no coincidía con sus constantes peticiones de ayuda. Leonard terminó su llamada telefónica y comenzó a caminar de regreso a la entrada del supermercado. Sus movimientos eran confiados, sin prisa, como alguien que tenía todo el tiempo del mundo. Eso me dio la oportunidad de analizar mejor su apariencia y comportamiento desde mi escondite. No solo su ropa era nueva, sino que era de buena calidad. La camisa que llevaba tenía ese corte perfecto que solo se consigue en tiendas especializadas y sus pantalones estaban impecablemente planchados. Incluso sus zapatos, que pude ver mejor a medida que se acercaba a mi posición, parecían ser de cuero genuino y caro. Mientras esperaba ver qué más sucedería, escuché voces que venían de mi derecha. Dos mujeres mayores hablaban mientras empujaban sus carritos de compras hacia sus autos. Al principio no presté atención, pero cuando mencionaron el nombre de Siena, mis oídos se aguzaron de inmediato. ¿Viste el vestido nuevo que llevaba Siena ayer en el centro comercial? Dijo una de ellas, una mujer de cabello gris que parecía de mi edad, debe haber costado al menos $200. Vi uno idéntico en esa tienda cara del segundo piso, respondió la otra mujer, que era más delgada y usaba lentes, con un tono como. Y eso no es todo, Hermione. También la vi comprando productos de belleza en esa tienda francesa. Mi nieta trabaja allí y me dijo que Siena es una cliente frecuente. Gasta como si el dinero lloviera del cielo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Estas mujeres estaban hablando de la misma Siena que constantemente le decía a mi hijo que no tenían dinero para gastos básicos. La misma que había llamado la semana pasada pidiendo ayuda para comprar medicinas para su padre. Hermione continuó, lo que más me sorprende es como siempre está comprando cosas nuevas, pero luego va por el vecindario diciendo que están pasando por momentos financieros muy difíciles. Mi amigo Leonard trabaja en el banco y me dijo que los depósitos que reciben no coinciden en absoluto con la historia de pobreza que están contando. Ay, Hermione, pero eso es chisme, respondió la otra mujer, aunque en un tono que sugería que tenía sus propias. Aunque, debo admitir, me parece extraño que puedan pagar el alquiler de esa casa grande si realmente están tan mal económicamente como dicen. Chisme. Mi hija vive en la misma cuadra que ellos, y me cuenta que casi todas las semanas llegan camiones de reparto con compras del supermercado más caro de la. Compras que cualquiera de nosotras tardaría meses en poder pagar. Las dos mujeres continuaron alejándose mientras hablaban, pero pude escuchar algunos fragmentos más de su conversación. Mencionaron algo sobre fiestas que la familia de Siena había organizado recientemente. Fiestas con abundante comida de alta calidad, vinos importados y decoraciones costosas. Cada palabra que escuchaba era como una puñalada en mi corazón. Durante meses, había sentido lástima por esa familia, preocupándome por su bienestar, pidiéndole a mi hijo que los ayudara cuando pudiera, e incluso contribuyendo con mis propios pequeños ahorros en varias ocasiones. Recordé la vez que Siena me había llamado directamente, llorando por teléfono, diciéndome que necesitaban ayuda urgente para pagar al médico de León. Me había dicho que tenían que elegir entre comprar medicinas o comida y que no sabían qué hacer. Esa noche no pude dormir pensando en su sufrimiento. Al día siguiente, había ido al banco y retirado $150 de mis ahorros de emergencia. Dinero que había estado guardando para una posible emergencia médica propia, pero que decidí darles porque no podía soportar la idea de que sufrieran cuando yo podía. Ahora, escuchando a estas mujeres hablar sobre el lujoso estilo de vida de esa misma familia, me sentía como la mujer más tonta del mundo. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo no había visto las señales que aparentemente eran obvias para todo el vecindario? Leonard salió del supermercado de nuevo, esta vez con una bolsa más pequeña. Se dirigió de regreso a su auto, pero esta vez se detuvo a hablar con un hombre que estaba lavando un auto cerca de. No pude escuchar la conversación, pero ambos parecían relajados y amistosos. El hombre con el que hablaba Leonard vestía ropa de trabajo, pero se notaba que respetaba a Leonard.
Su lenguaje corporal sugería que Leonard era alguien de cierto estatus en el vecindario, alguien que imponía respeto, posiblemente debido a su situación financiera. Después de unos minutos, vi a Leonard entregarle algo al hombre. Desde mi distancia, parecía dinero. Varios billetes que entregó sin aparente esfuerzo. Si realmente estaban pasando por dificultades financieras como decían, ¿cómo podía permitirse dar dinero a extraños tan fácilmente? En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Owen preguntándome qué había pasado. ¿Por qué tardaba tanto en el supermercado? Me había olvidado por completo de él, todavía esperándome en el auto, probablemente preocupado por mi demora. Rápidamente respondí que ya iba saliendo, que había estado en una fila muy larga. Una mentira. Mentirle a mi propio hijo me dolía, pero necesitaba más tiempo para procesar todo lo que había visto y escuchado. No podía volver a su auto y contarle mis sospechas inmediatamente sin más pruebas. Mientras escribía el mensaje, Leonard se despidió del hombre y subió a su auto. El motor arrancó con un sonido suave y potente, confirmando que era un vehículo de buena calidad y probablemente reciente. Lo vi salir del estacionamiento con una tranquilidad que contrastaba completamente con la imagen de desesperación financiera que su familia había estado proyectando. Decidí salir de mi escondite y caminar hacia donde estaba. Necesitaba actuar con normalidad, al menos por ahora. Pero mi mente ya estaba trabajando, tratando de recordar todos los detalles extraños que había pasado por alto en los últimos meses, todas las pequeñas señales que ahora cobraban un significado completamente diferente. Cuando llegué al auto, Owen me miró con preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida», dijo mientras me acomodaba en el asiento del pasajero. «¿Tardaron mucho en cobrarte?» «Solo la fila, hijo», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Ya sabes cómo son los supermercados los fines de semana. Pero por dentro, mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que él pudiera escuchar. Owen encendió el auto y comenzamos a dirigirnos a la casa de la familia de Siena. Durante el viaje, traté de mantener una conversación normal, pero mi mente todavía estaba procesando todo lo que había visto y escuchado en el supermercado. Cada semáforo, cada esquina que pasábamos me acercaba más a un encuentro que ahora veía bajo una luz completamente diferente. ¿Cómo ha estado el trabajo de Leonard últimamente? Le pregunté a mi hijo, tratando de sonar. La última vez que hablé con Siena, dijo que las cosas estaban muy difíciles para él. Owen suspiró mientras conducía. Sí, mamá. Siena me dijo que su papá tuvo que reducir sus horas de trabajo porque la empresa para la que trabaja está teniendo problemas. Por eso hemos estado ayudándolos un poco más estos últimos meses. Esa información no coincidía en absoluto con la actitud relajada y próspera que había observado en Leonard solo unos minutos. Un hombre que estuviera realmente preocupado por la reducción de horas de trabajo no estaría gastando dinero en tiendas caras ni entregando billetes a extraños en un estacionamiento. ¿Y cómo te sientes con eso, hijo? Pregunté, observando su expresión en el espejo retrovisor. Sé que has estado trabajando muchas horas extras últimamente. Bueno, mamá, ahora son mi familia, respondió Owen en un tono que mezclaba cansancio con resignación. Siena es mi esposa, y cuando te casas, también te casas con la familia. Si necesitan ayuda, es mi deber como yerno ayudar. Sus palabras me rompieron el corazón. Mi hijo, el hombre amable y trabajador que yo había criado, estaba sacrificando su propio bienestar por personas que, por lo que yo había descubierto, se estaban aprovechando de su generosidad. ¿Cuánto tiempo más podría continuar esta situación sin afectar seriamente su propia estabilidad financiera? Llegamos al vecindario donde vivía la familia de Siena. Era una zona residencial agradable con casas bien mantenidas y césped. No era el barrio más lujoso de la ciudad, pero definitivamente no era un lugar donde residirían personas que vivieran en extremas dificultades financieras. Mientras Owen buscaba un lugar para estacionar, pude ver mejor la casa de la familia de Siena. Era un edificio de 2 pisos con un jardín delantero bien decorado y una fachada que había sido pintada recientemente. Las ventanas tenían cortinas nuevas y la puerta principal parecía haber sido renovada no hace mucho. La casa se ve muy bien cuidada, comenté, tratando de obtener más información. ¿No me dijiste que estaban teniendo problemas para pagar algunas reparaciones? Sí, respondió Owen mientras estacionaba. Leonard logró conseguir algo de trabajo extra los fines de semana para hacer las reparaciones más urgentes. Ha estado trabajando mucho para mantener la casa en buenas condiciones. Otra historia que no cuadraba. Si Leonard estuviera realmente trabajando turnos extra para sobrevivir, ¿cómo tendría tiempo para ir de compras a una tienda cara durante horas laborales? Y más importante aún, ¿cómo tendría dinero para gastar en artículos de lujo si todo lo que ganaba supuestamente iba a las reparaciones de la... Salimos del auto y caminamos hacia la puerta principal.
Owen llevaba algunas cosas que había traído, mientras yo llevaba mi pastel con una mezcla de nerviosismo y curiosidad que crecía con cada paso. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió y Siena apareció con una sonrisa radiante. Mi primera impresión fue de total conmoción. Su apariencia estaba completamente transformada desde la última vez que la había visto hacía solo un... Llevaba un vestido que definitivamente no era barato. La tela parecía de excelente calidad, el corte era perfecto y los colores vibrantes le daban un aspecto elegante y sofisticado. Sus zapatos eran claramente nuevos, con un brillo que solo tienen los artículos recién comprados, y su bolso combinaba perfectamente con el atuendo. Pero lo que más me impactó fue su cabello y maquillaje. Tenía un corte profesional que solo se consigue en salones caros, con reflejos que brillaban bajo la luz del... Su maquillaje era impecable, del tipo que requiere productos de alta calidad y mucho tiempo para aplicar correctamente. Adeline, qué alegría verte, exclamó Siena, acercándose para darme un abrazo. Mientras me abrazaba, pude oler su perfume. Una fragancia costosa que reconocí porque una vez había visto su precio en una tienda y parecía equivalente a mi presupuesto de comida de 2 semanas. Hola, Siena, logré decir, tratando de ocultar mi sorpresa. Te ves genial. Ese vestido es hermoso. ¿Este vestido viejo? Respondió ella con una risa que parecía un poco forzada. Lo compré en una liquidación hace meses. Ya sabes cómo es. Cuando encuentras buenas ofertas, tienes que aprovecharlas. Esa explicación sonaba exactamente como la que la mujer en el supermercado había mencionado. Siempre había una justificación para cada artículo caro. Ofertas increíbles, regalos de amigos, compras de segunda mano que parecían nuevas. ¿Cuántas coincidencias extraordinarias podía tener una familia? Entramos en la casa e inmediatamente noté otros detalles que no encajaban con la historia de dificultades financieras. La sala de estar había sido redecorada recientemente. Los muebles no eran los mismos que recordaba de mi última visita. Había un sofá de cuero nuevo que parecía caro, una mesa de centro de vidrio que brillaba impecablemente y varios objetos decorativos que definitivamente no eran baratos. En la pared había un televisor de pantalla plana grande que no había estado allí antes. Era un modelo reciente, uno de esos que cuestan varios miles de dólares. ¿Cómo podía una familia en crisis financiera explicar la compra de un televisor de... Papá, mira quién vino de visita, llamó Siena hacia el interior de la casa. Leonard apareció de lo que parecía ser la cocina, secándose las manos con una toalla. Cuando me vio, su expresión cambió ligeramente. Hubo un parpadeo en sus ojos, como si por un momento hubiera visto algo que no esperaba, pero rápidamente recuperó su sonrisa habitual. Adeline, qué bueno verte, dijo, acercándose para salir. Esperamos que tengas hambre porque Siena ha preparado una comida deliciosa. Era el mismo Leonard que había visto en el supermercado hacía solo una hora, pero ahora actuaba como si no hubiera salido de casa en todo el... Su ropa era la misma, pero se había puesto un delantal sobre la camisa como si hubiera estado cocinando. Traje un pastel para acompañar, dije, entregándole la... Es usted. ¡Qué gesto tan encantador!, exclamó Siena. Pero no era necesario, Adeline. Sabes que siempre eres bienvenida aquí sin tener que traer nada. Mientras hablaba, pude ver por encima de su hombro hacia la cocina. Las encimeras estaban llenas de ingredientes y utensilios que sugerían una preparación culinaria elaborada. Pude distinguir cortes de carne que parecían caros, verduras frescas y exóticas, y botellas de condimentos importados. La cantidad de comida que estaban preparando podía alimentar fácilmente a una familia durante varios días, y la calidad de los ingredientes era notablemente superior a lo que yo podía permitirme comprar para mis propias comidas. ¿Ustedes dos prepararon todo esto?, pregunté, genuinamente impresionada por la abundancia. Bueno, queríamos hacer algo especial para tu visita, respondió Leonard. No todos los días tenemos a la madre de Owen aquí. Además, conseguimos algunos ingredientes en oferta, así que decidimos aprovechar las ofertas milagrosas otra vez. Empecé a preguntarme si esta familia tenía un talento extraordinario para encontrar ofertas o si estas explicaciones eran simplemente una forma de justificar gastos que no podían explicar honestamente. Owen parecía completamente ajeno a mis observaciones. Estaba charlando animadamente con Siena sobre su trabajo y sus planes para la próxima semana. Su actitud relajada confirmaba que realmente creía la versión de la realidad que le habían presentado. Pero yo ya no podía ignorar la evidencia ante mis ojos. Cada detalle de esa casa, cada aspecto de la apariencia de Siena y Leonard, cada explicación conveniente, todo apuntaba a la misma conclusión. Esta familia no estaba pasando por las dificultades financieras que decían enfrentar. Durante el almuerzo, traté de mantener una conversación normal mientras observaba discretamente cada detalle que pudiera confirmar o refutar mis sospechas. La mesa estaba puesta con una vajilla que no recordaba haber visto antes.
Platos y vasos que parecían ser de buena calidad, no el tipo de utensilios que usaría alguien preocupado por cada cena. La comida que sirvieron fue abundante y variada. Había varios platos principales, ensaladas elaboradas y guarniciones que requerían ingredientes caros. Leonard sirvió vino en copas de cristal, un vino que reconocí por haber visto su precio en el supermercado, más de $50 la. Este vino es delicioso, comenté, tratando de obtener información. ¿Es una marca especial? Ah, ¿este? Respondió Leonard con una sonrisa orgullosa. Un amigo mío que trabaja en importaciones me lo consiguió a un precio especial. No deberíamos permitirnos vinos como este, pero cuando surgen estas oportunidades, hay que aprovecharlas. Siempre había una explicación perfecta, siempre un amigo generoso o una oferta increíble que justificaba cada lujo. Empezaba a preguntarme cuántos amigos generosos podía tener una familia y qué tan frecuentes podían ser esas ofertas extraordinarias. Mientras comíamos, Siena mencionó casualmente algunos planes que tenían para el próximo mes. Habló de una celebración familiar que estaban organizando, un evento que, según lo describía, requeriría una inversión considerable en decoraciones, comida y entretenimiento. Suena caro, dije sin pensar, mis palabras escapándose. ¿Caro? Siena se rió. Bueno, hemos estado ahorrando para esto durante meses. Además, Leonard consiguió un trabajo extra que nos ayudará a cubrir los gastos. Inmediatamente recordé lo que había visto en el supermercado hacía solo unas horas. Leonard gastando dinero como si no tuviera preocupaciones, comprando productos de lujo, conduciendo un auto nuevo. ¿Cuál era la verdad sobre su situación laboral? ¿Qué tipo de trabajo extra conseguiste, Leonard? Pregunté directamente. Por un momento, vi una expresión de incomodidad cruzar su rostro, como si mi pregunta lo hubiera tomado desprevenido, pero rápidamente recuperó la compostura. Con su fin de semana, respondió vagamente. Nada demasiado emocionante, pero ayuda a complementar los ingresos familiares. Su respuesta fue tan general que podría significar cualquier cosa o nada en absoluto. Un hombre que realmente estuviera haciendo consultoría de fin de semana probablemente hablaría con más especificidad sobre su trabajo, especialmente cuando la pregunta venía de la madre de su. Durante la conversación, noté que el teléfono de Siena vibraba constantemente. Cada vez que miraba la pantalla, sonreía de una manera que me parecía significativa. En un momento, cuando pensó que nadie la estaba mirando, respondió a un mensaje, escribiendo rápidamente con una mirada de satisfacción en su rostro. ¿Todo bien con el teléfono? Pregunté con aparente curiosidad. Solo algunos amigos organizando una reunión para la próxima semana, respondió, guardando rápidamente su teléfono. Ya sabes cómo son las mujeres, siempre planeando algo. Pero había algo en su expresión que no me convencía. La forma en que había sonreído mientras leía los mensajes sugería que el contenido era más significativo que simples planes sociales. Después del almuerzo, Leonard se ofreció a mostrarme algunas de las mejoras que habían hecho en la. Caminamos por diferentes habitaciones, y en cada una noté elementos nuevos o renovados. Los pisos habían sido pulidos recientemente, algunas paredes tenían pintura fresca y varios muebles habían sido reemplazados o reorganizados. En el dormitorio principal, vi algo que llamó particularmente mi atención. Encima de la cómoda había varias bolsas de compras de tiendas caras, algunas aún sin abrir. Las etiquetas de precio que logré vislumbrar mostraban números que parecían exorbitantes para una familia que supuestamente luchaba financieramente. ¿Siena fue de compras recientemente? Pregunté, haciendo un gesto discreto hacia las bolsas. Eso, respondió Leonard con una risa nerviosa. Encontró unas liquidaciones increíbles esta semana. A veces es mejor comprar cosas cuando están en oferta, incluso si no las necesitas inmediatamente. Esa pareció completamente contradictoria. Una familia que realmente estuviera en dificultades financieras no tendría el lujo de comprar cosas que no necesitaban inmediatamente, sin importar cuán buenas fueran las ofertas. Cuando regresamos a la sala de estar, sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Cuando lo abrí, vi que era del cajero del supermercado. Había conseguido mi número de alguna manera y me había enviado una foto. La imagen mostraba un recibo de supermercado de hacía solo 2 días. El total era de más de $400, y la lista incluía productos premium, carnes importadas, mariscos frescos, vinos caros, quesos especiales y varios artículos. El nombre en el recibo era claramente Leonard Williams. Junto con la foto había un mensaje: Señora Thorne, lamento molestarla, pero pensé que debería ver esto. Este recibo es de hace 2 días. Su familia necesita saber la verdad. Mi corazón comenzó a latir más rápido.
La evidencia estaba allí en blanco y negro, una compra de $400 en productos de lujo hecha solo 2 días antes de nuestra visita por el mismo hombre que supuestamente luchaba para pagar los gastos básicos. Guardé rápidamente mi teléfono antes de que alguien notara mi expresión de conmoción, pero mi mente ya estaba trabajando, conectando todos los puntos que había estado observando durante las últimas horas. Regresamos a donde estaban Owen y Sienna, quienes todavía charlaban animadamente. Mi hijo parecía relajado y feliz, disfrutando de lo que pensaba que era un tiempo de calidad con sus suegros. No tenía idea de la actuación teatral que estaba presenciando. ¿Te sientes bien, mamá?, me preguntó Owen, probablemente notando que mi expresión había cambiado. Te ves un poco pálida. Solo un poco cansada, mentí. Ya no estoy acostumbrada a salidas tan largas. Sienna inmediatamente se ofreció a hacerme un té o traerme algo para hacerme sentir mejor. Su aparente preocupación habría sido conmovedora si no hubiera comenzado a comprender la verdadera naturaleza de su carácter. Durante la siguiente hora, continué observando y escuchando, recolectando mentalmente evidencia de cada inconsistencia, cada lujo inexplicable, cada justificación conveniente. La lista crecía constantemente. La ropa nueva de Sienna, el auto de Leonard, la casa bien mantenida, la comida abundante, el vino caro, las bolsas de compras, el recibo que había recibido. Pero lo que más me dolía era la comprensión de que esta situación probablemente había estado ocurriendo durante meses, tal vez años. ¿Cuánto dinero había enviado mi hijo a esta familia? ¿Cuántos sacrificios había hecho? ¿Y cuántos había hecho yo para ayudar a personas que en realidad no necesitaban ayuda? Cuando finalmente nos despedimos y salimos de la casa, mi mente estaba completamente decidida. No podía permitir que esta farsa continuara. Mi hijo merecía saber la verdad, por dolorosa que fuera, y yo tenía la responsabilidad de protegerlo de más manipulación. Durante el viaje de regreso a casa, Owen comentó lo agradable que había sido la visita y lo bien que se veía la familia. Sus palabras fueron como dagas en mi corazón porque sabía que pronto tendría que destrozar esa imagen feliz con una realidad mucho más oscura y decepcionante. Sí, se ven muy bien, respondí con cuidado, eligiendo mis palabras con precisión. Tal vez demasiado bien para una familia que está pasando por dificultades tan severas. El viaje de regreso a casa fue uno de los más difíciles de mi vida. Cada milla que conducíamos me alejaba físicamente de la casa donde había descubierto la verdad, pero me acercaba emocionalmente a una decisión que cambiaría todo para mi familia. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, dudas y una creciente sensación de indignación que luchaba por mantener bajo. Owen conducía con calma, silbando ocasionalmente una melodía que mostraba su buen humor. Para él, habíamos pasado una tarde agradable con sus suegros, compartiendo una comida deliciosa y fortaleciendo los lazos familiares. No tenía idea de que su madre había estado recolectando pruebas de lo que parecía ser una estafa elaborada y prolongada. Mamá, dijo mientras esperábamos en un semáforo, me alegra mucho ver que te lleves tan bien con la familia de Sienna. Sé que tenías algunas reservas sobre nuestro matrimonio al principio, pero creo que ahora puedes ver qué buenas personas son. Sus palabras me rompieron el corazón. Mi hijo, mi único hijo, estaba siendo manipulado por personas que habían convertido la explotación de su generosidad en un arte. ¿Cómo podía decirle que las personas en las que había depositado su confianza y su dinero eran probablemente mentirosos profesionales? Owen, comencé con cuidado, ¿alguna vez has notado algo inconsistente en las historias que Sienna te cuenta sobre su situación financiera? Mi hijo me miró brevemente antes de volver su mirada al tráfico. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Inconsistente? ¿Cómo? Bueno, continué, eligiendo mis palabras con mucho cuidado. Hoy muchas cosas nuevas en la casa. El televisor, algunos muebles, la ropa de Sienna, todo eso cuesta una cantidad considerable de dinero. Owen suspiró, y pude ver que mi comentario había tocado una fibra sensible. Mamá, ya te expliqué que Leonard ha estado consiguiendo trabajos extra. Además, Sienna es muy buena encontrando ofertas y gangas. No todo lo que parece nuevo es necesariamente. Pero, ¿no te parece extraño que una familia que necesita ayuda constante para gastos básicos pueda permitirse tantos lujos al mismo tiempo? Insistí, tratando de mantener mi tono neutral y no acusatorio. No son lujos, mamá, respondió Owen con un toque de actitud defensiva en su voz. Son necesidades básicas que han podido cubrir gracias a mucho esfuerzo y sacrificio. Compraron el televisor de segunda mano. Los muebles fueron una oportunidad única, y la ropa de Sienna es de liquidaciones. Cada justificación que mi hijo repetía era exactamente la misma que había escuchado de Leonard y Sienna durante el almuerzo. Era como si hubieran ensayado estas explicaciones a la perfección, creando una versión consistente de la realidad que pudiera satisfacer cualquier pregunta incómoda. Decidí probar un enfoque diferente. Hijo,
¿Has visto algún recibo o documento que confirme estas ofertas increíbles o has acompañado a Siena cuando encuentra estas gangas extraordinarias? La pregunta claramente lo incomodó. Pude ver que sus manos se apretaban ligeramente en el volante. Mamá, ¿por qué todas estas preguntas? Siena es mi esposa. Si ella me dice que consiguió algo en oferta, le creo. El matrimonio se basa en la confianza. Su respuesta confirmó lo que había comenzado a sospechar. Owen nunca había visto evidencia directa de estas supuestas ofertas y trabajos extra. Estaba creyendo ciegamente todo lo que le decían porque confiaba en las personas que amaba. Por supuesto, hijo, respondí suavemente. La confianza es fundamental en el matrimonio, pero también es importante protegerse de las personas que podrían aprovecharse de esa confianza. ¿Estás insinuando que Siena y su familia me están engañando? Preguntó Owen, ahora claramente molesto. Mamá, esa es una acusación muy seria. No estoy acusando a nadie, dije rápidamente, dándome cuenta de que había presionado demasiado. Solo estoy expresando algunas preocupaciones que tengo como madre que te ama y quiere verte feliz y próspero. El resto del viaje transcurrió en un tenso silencio. Owen estaba claramente procesando mi conversación, pero pude ver por su expresión que mis palabras habían creado más resistencia que reflexión. Era evidente que cualquier crítica hacia Siena y su familia sería recibida como un ataque personal. Cuando llegamos a mi apartamento, Owen me ayudó a salir del auto, pero su abrazo de despedida fue más frío de lo habitual. Mamá, dijo antes de irse, espero que puedas darle una oportunidad a la familia de Siena. Son buenas personas que están haciendo lo mejor que pueden en circunstancias difíciles. Lo tendré en cuenta, hijo, respondí, sabiendo que él interpretaría mi respuesta como una promesa de ser más comprensiva, cuando en realidad era lo contrario. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y traté de organizar todos los pensamientos que habían estado bombardeando mi mente durante las últimas horas. Tenía abundante evidencia circunstancial, testimonios de vecinos, observaciones personales e incluso una foto del recibo de supermercado de $400. Pero también tenía un hijo que estaba completamente convencido de que su esposa y su familia eran víctimas de circunstancias difíciles que merecían su ayuda y compasión. Cualquier intento directo de confrontar esta creencia había resultado en resistencia y actitud defensiva. Saqué mi teléfono y miré la foto del recibo que el cajero del supermercado me había enviado de nuevo. Los números eran indiscutibles. Más de $400 en artículos de lujo comprados solo 2 días antes de nuestra visita. Esa cantidad representaba más de lo que yo gastaba en comida durante todo un mes. Mientras miraba esa evidencia, recordé todas las veces que Owen había llegado a casa estresado después de trabajar horas extras para enviar dinero a la familia de Siena. Recordé las ocasiones en que yo misma había contribuido con mis pocos ahorros, sintiendo lástima por su supuesta situación desesperada. La indignación que había estado reprimiendo todo el día finalmente comenzó a emerger con fuerza. No era solo el dinero lo que me molestaba, aunque eso era significativo. Era la manipulación emocional, la explotación sistemática de los buenos sentimientos de mi hijo y la forma calculada en que habían construido una red de mentiras para mantener su estilo de vida a expensas de nuestra familia. También me dolía profundamente darme cuenta de que probablemente se habían estado riendo de nosotros a nuestras espaldas. Cada vez que enviábamos dinero, cada vez que nos preocupábamos por su bienestar, cada vez que hacíamos sacrificios para ayudarlos, probablemente lo veían como evidencia de nuestra ingenuidad y facilidad para ser manipulados. Pero lo que más me torturaba era la pregunta de qué hacer con esta información. Tenía la evidencia. Tenía las observaciones. Tenía las inconsistencias documentadas. Pero también tenía un hijo que se negaría a creer cualquier cosa negativa sobre su esposa sin una prueba absolutamente irrefutable. Si actuaba demasiado rápido o de manera demasiado conflictiva, corría el riesgo de alienar a Owen y empujarlo más hacia sí. Pero si no actuaba pronto, la manipulación continuaría, posiblemente empeorando con el tiempo, y mi hijo continuaría siendo explotado financiera y emocionalmente. Decidí que necesitaba más pruebas. Pruebas que fueran tan claras e indiscutibles que incluso Owen no pudiera negarlas o racionalizarlas. No podía confiar solo en observaciones y sospechas. Necesitaba pruebas concretas que revelaran la verdadera naturaleza de las personas que habían engañado a mi familia. Esa noche, antes de dormirme, tomé una decisión que cambiaría el curso de los eventos que siguieron. No confrontaría directamente a Owen hasta que tuviera pruebas absolutamente sólidas. En cambio, comenzaría mi propia investigación discreta, recolectando pruebas que fueran imposibles de negar o explicar con historias convenientes sobre ofertas milagrosas y misteriosos trabajos extra. Los días siguientes fueron los más difíciles que había experimentado en años. Cada interacción con Owen se había convertido en un ejercicio de autocontrol, tratando de mantener la normalidad mientras mi mente trabajaba constantemente en cómo abordar la situación que había descubierto.
La evidencia que había recolectado pesaba en mi conciencia como una carga que no podía compartir. Durante esa semana, recibí 3 mensajes más del cajero del supermercado. Cada uno contenía información adicional que confirmaba y ampliaba mis sospechas iniciales. Me envió fotos de otros recibos de compras realizadas por Leonard y Sienna en las últimas semanas, todas mostrando un gasto excesivo en productos innecesarios y caros. Una de las fotos mostraba un recibo por más de $600, que incluía 2 botellas de champán francés que costaban más de $100 cada una, mariscos importados y varios quesos gourmet. La fecha en el recibo era el mismo día que Sienna había llamado a Owen pidiendo ayuda urgente para pagar el alquiler. También recibí información de Hermione, una de las mujeres que había escuchado hablar en el supermercado. Ella había conseguido mi número de teléfono a través de una amiga en común y me contactó porque había decidido que necesitaba saber más detalles sobre la situación. Hermione me contó que la familia de Sienna había estado organizando fiestas regulares en su casa, eventos con catering profesional y decoraciones costosas. Describió una fiesta de cumpleaños para Leonard que había costado, según los comentarios de los invitados, varios miles de dólares en comida, bebidas y entretenimiento. Adeline, me dijo durante una llamada telefónica, mi hija vive en la misma cuadra y me cuenta que constantemente llegan camiones de reparto con compras caras, ropa, electrodomésticos, muebles. No es normal para una familia que supuestamente está en una crisis financiera. Cada nueva pieza de información hacía más difícil mantener mi silencio, pero sabía que necesitaba el momento y las circunstancias adecuadas para presentar todo esto a Owen de una manera que no pudiera ser fácilmente descartada o racionalizada. El momento llegó un miércoles por la noche cuando Owen vino a visitarme después del trabajo. Parecía especialmente cansado y estresado. Cuando me dijo que Sienna le había pedido dinero adicional para una emergencia médica de Leonard. Necesita una cirugía menor, explicó Owen, frotándose las sienes con claras señales de tensión. Y necesitan $200 para el viernes. He estado trabajando turnos dobles toda la semana para poder juntar el dinero. Colmó el vaso. $200 para una supuesta emergencia médica solicitada por la misma familia que había gastado $600 en champán y marisco solo unos días antes. No podía dejar que mi hijo se sacrificara más por estas mentiras elaboradas. Tomando sus manos de las mías, necesito mostrarte algo. Pero antes de hacerlo, quiero que sepas que estoy haciendo esto porque te amo y porque no puedo soportar ver cómo te lastiman. Y le mostré la foto del recibo de $400. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la fecha y el total. Le mostré las otras fotos que había recibido durante la semana. Mamá, ¿de dónde sacaste esto?, preguntó Owen mirando las imágenes con una expresión que mezclaba confusión y negación. Los recibos son reales. Le expliqué mi encuentro con el cajero del supermercado, las conversaciones que había escuchado de los vecinos y todas las observaciones que había hecho durante nuestra visita. Hablé, presentando cada pieza de evidencia lógica y cronológicamente. Verificación, insistió Owen, aunque su voz ya no sonaba tan convencida como antes. Tal vez Leonard tuvo un buen mes en el trabajo o tal vez recibieron dinero de otra fuente. Y suavemente, estas compras de lujo se hicieron los mismos días que Sienna te llamó pidiendo ayuda con gastos básicos. ¿No te parece demasiada coincidencia? La realidad comenzaba a hundirse en su mente. Sus ojos se movían entre las fotos en mi teléfono y mi cara, buscando alguna manera de reconciliar lo que estaba viendo con lo que había creído durante tanto tiempo. Continué, mostrándole la información que había obtenido sobre las fiestas caras. Los vecinos han visto cómo vive realmente esta familia. No es la historia de pobreza desesperada que te han estado contando. Su silla y comenzó a caminar por mi pequeña sala de estar. Pude ver su mente trabajando, recordando conversaciones pasadas, promesas rotas y pequeñas inconsistencias que probablemente había ignorado o racionalizado antes. ¿Y en esto?, preguntó finalmente con una voz que sonaba completamente derrotada. ¿Por qué Sienna me mentiría sobre algo tan importante? Porque funcionó, respondí honestamente. Poniendo dinero regularmente sin hacer preguntas, confiando en su palabra. Para ellos, eres una fuente confiable de ingresos adicionales que pueden usar para mantener un estilo de vida que de otra manera no podrían permitirse. A formarse las de mi hijo. Ver su dolor me rompió el corazón, pero sabía que era necesario para liberarlo de esta manipulación destructiva. ¿Cuánto dinero les he dado en total? Que parecía tener miedo de la respuesta. Habíamos llegado al momento de la verdad completa. Según lo que me has contado en los últimos meses, probablemente más de $5,000, y eso sin contar la ayuda que les he dado yo misma. Como un puñetazo físico. $5,000 representaban meses de trabajo extra, sacrificios personales y oportunidades perdidas para su propio futuro,
todo entregado a personas que lo habían estado engañando sistemáticamente. Siena, dijo finalmente con una determinación que no había escuchado en su voz en mucho tiempo. Necesito confrontarla con esta información y escuchar su explicación. ¿Estás listo para esa conversación? Le pregunté. Una vez que pongas esta información sobre la mesa, no habrá vuelta atrás. Tu relación cambiará para siempre sin importar cuál sea su respuesta. Durante varios minutos, mirando las fotos en mi teléfono una y otra vez. Pude ver que estaba procesando no solo la evidencia financiera, sino también las implicaciones emocionales de haber sido engañado por la persona que amaba. Finalmente, gracias por mostrarme esto. Sé que debe haber sido difícil para ti decidir si decírmelo o no, pero tenías razón. Necesidad. Lo abracé fuertemente, sintiendo tanto alivio como preocupación por lo que vendría después. La verdad finalmente había salido a la luz. Pero ahora, difícil, enfrentar las consecuencias de años de mentiras y manipulación. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté. Voy a ir a casa esta noche y voy a tener una conversación muy seria con mi esposa. Respondí, remeza que no había mostrado en meses. Y dependiendo de lo que ella diga, voy a tomar algunas decisiones importantes sobre nuestro futuro. Owen salió de mi apartamento esa noche con una determinación que no había visto en él en meses. Muy tarde, incapaz de dormir, preguntándome cómo se desarrollaría la confrontación entre mi hijo y su esposa. Sabía que las próximas horas serían cruciales para el futuro de nuestra familia. Sonó mi teléfono. Era Owen y su voz sonaba completamente diferente cuando contesté. Había una mezcla de dolor, ira y algo que sonaba como alivio. Preámbulos, tenías razón en todo, absolutamente todo. ¿Qué pasó, hijo? Pregunté, aunque por su tono, ya podía imaginar que la confrontación no había ido bien para Siena. Decidí revisar algunas cosas antes de hablar con ella. Fui a nuestra habitación y revisé sus cosas, algo que nunca había hecho antes porque confiaba en ella completamente. Sin palabras. Owen me contó que había encontrado varias bolsas de compras escondidas en el armario, pero que eso no era la peor parte. Encontré un cuaderno donde había anotado todo el dinero que me ha pedido en los últimos 2 años. Emergencia, cada historia inventada está documentada allí como si fuera un trabajo. Mi corazón se hundió cuando escuché esto. Aún peor de lo que las no solo habían estado mintiendo sobre su situación financiera, sino que habían estado llevando un registro detallado de su estafa como si fuera un negocio legítimo. Ese cuaderno. ¿Y qué? Pregunté, aunque temía la respuesta. Planes para pedir más dinero, respondió Owen con amargura. La próxima historia sería una emergencia dental para su madre que costaría $1,800. También tenía notas sobre cómo hacerme sentir culpable si dudaba de ella o hacía demasiadas preguntas. La enfermó. No fueron errores o malentendidos. Había sido una manipulación sistemática diseñada específicamente para explotar mis buenos sentimientos. ¿Y cuándo la confrontaste con todo esto? Al principio, trató de negar todo, continuó Owen. Dijo que las compras eran regalos de amigos, que el cuaderno era solo para llevar un registro de los gastos del hogar, que yo estaba malinterpretando todo. Las fotos que tenía, pero su estrategia cambió por completo. Se puso furiosa. Me gritó que no tenía derecho a revisar sus cosas, que mi familia nunca la había aceptado realmente y que todo era culpa tuya por meter ideas en mi cabeza. Ha sido una suegra metida que quería destruir nuestro matrimonio. Esas acusaciones dolieron, pero no me sorprendieron. Manipuladores profesionales tratar de darle la vuelta a la situación y convertirse en las víctimas cuando se enfrentan a la evidencia de sus mentiras. Pero lo que más me impactó, continuó Owen, fue cuando finalmente admitió la verdad. Me dijo, me había estado en una crisis financiera, que Leonard tiene un trabajo estable que paga bien, y que todo había sido una estrategia para aprovecharse de mi generosidad. ¿Usó esa palabra específicamente, aprovecharse? Palabra. Mamá, dijo que yo era fácil de convencer y que mi familia tenía dinero que podíamos permitirnos compartir, como si fuéramos responsables de mantener su estilo de vida lujoso. La conversación continuó durante más de 1 hora. La confrontación, cada mentira que había sido revelada, cada manipulación que finalmente había sido expuesta. La imagen que surgió fue la de una familia que había convertido el engaño en una forma de vida. Durante la discusión, me dijo Owen. Quería escuchar su versión de los hechos. Al principio, trató de apegarse a la historia original, pero cuando le dije que ya sabía la verdad, también admitió todo. Dijo que habían decidido desde el principio que yo era un buen partido para Siena porque tenía un trabajo estable y una familia que podía ayudarlos financieramente.
personal, me dieran solo negocios, como si eso hiciera que todo estuviera bien. La admisión me dejó la en palabras. No solo habían engañado a mi hijo, sino que lo habían visto desde el principio como una fuente de ingresos, no como un ser humano con sus propios sentimientos y necesidades. ¿Y qué dijo? ¿Y qué padre admitió todo? Pregunté. Esa fue la parte más reveladora de toda la noche, respondió Owen con una risa amarga. Para arruinar el plan. No estaba enojada porque las mentiras hubieran lastimado nuestro matrimonio, sino porque su padre había confesado y arruinado su capacidad para seguir engañándome. Ahora, Owen preguntó cómo había descubierto más detalles sobre el alcance de las mentiras. Las ciencias médicas nunca habían existido. Los problemas laborales de Leonard eran completamente inventados. Incluso las increíbles ofertas que explicaban todos sus lujos tenían una explicación más simple. Compraban lo que querían con el dinero que mi hijo les enviaba regularmente. Lo que más me duele, mamá, me dijo hacia el final de nuestra conversación, no es solo el dinero que perdí. Durante 2 años de matrimonio, nunca conocí realmente a la mujer con la que me casé. Todo fue una actuación diseñada para mantenerme dándoles dinero. ¿Y qué vas a hacer ahora, hijo? Aunque, por su tono, ya sospechaba cuál sería su respuesta. Ya le dije a Siena que nuestro matrimonio se acabó esta noche. No hay forma de reconstruir la confianza después de una traición tan sistemática y calculada. Los trámites de divorcio. Aunque sabía que era la decisión correcta, mi corazón dolía por mi hijo. Nadie merece descubrir que la persona que ama lo ha estado engañando tan elaboradamente durante tanto tiempo. Tanto que no recibirán ni un centavo más de nuestra familia, continuó Owen. Y le dije que si intentan contactarte pidiendo ayuda, debes decirles exactamente lo que pienso de sus métodos. Hijo, por seguro. Esa familia nunca volverá a recibir ayuda de nosotros. Mamá, dijo Owen antes de colgar, gracias por tener el coraje de mostrarme la verdad. Difícil para ti decidir si decírmelo o no, especialmente sabiendo que probablemente destruiría mi matrimonio. Pero me salvaste de años más de ser usado y manipulado. Después de eso, me senté en la oscuridad de mi apartamento procesando todo lo que había sucedido. La verdad finalmente había salido a la luz, pero había tenido un costo muy alto para mi hijo. Terminado. Su confianza había sido traicionada, y tendría que reconstruir su vida desde cero. Pero también sabía que, a la larga, la verdad lo había liberado de una situación que solo habría empeorado con el tiempo. Nunca habrían dejado de pedir dinero. Nunca habrían confesado voluntariamente sus mentiras, y probablemente habrían escalado sus manipulaciones hasta haber drenado completamente los recursos de mi hijo. Esa noche, los de veladora fueron un proceso de curación y reconstrucción para toda nuestra familia. Owen se mudó temporalmente a un pequeño apartamento cerca de su trabajo mientras procesaba el divorcio y reorganizaba su vida. Lo acompañó al camino, ofreciéndole el apoyo emocional que necesitaba para superar la traición que había experimentado. Reveló aún más detalles sobre la magnitud del engaño. Los abogados de Owen descubrieron que Siena había estado ocultando activos importantes durante todo su matrimonio. Bancaria secreta, donde depositaba parte del dinero que recibía de mi hijo y había estado comprando artículos valiosos que luego escondía para mantener la apariencia de necesidad financiera. Joven durante nuestras comidas semanales, el abogado calculó que durante nuestros 2 años de matrimonio, les envié más de $15,000. $15,000 que podría haber usado para comprar una casa, para invertir en mi futuro o para ayudarte cuando lo necesitabas. Profundamente. Representaba años de trabajo honesto de mi hijo, sacrificados por personas que lo habían visto solo como una fuente de ingresos fáciles. Fue ver, pero como Owen había madurado a través de esta experiencia dolorosa. Durante el proceso legal, Siena y su familia intentaron contactarme en varias ocasiones, tratando de convencerle de interceder ante Owen, prometiendo que devolverían todo el dinero y nunca volverían a pedir ayuda. Su súplica sonaba desesperada, pero yo ya había aprendido a reconocer sus manipulaciones. Dije durante la última llamada que acepté, tuviste 2 años para ser honesto con mi hijo. Elegiste mentiras, manipulación y engaño. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Un esfuerzo final de manipulación presentándose en mi apartamento una tarde sin previo aviso. Estaba vestida con ropa sencilla y sin maquillaje, tratando de proyectar una imagen de vulnerabilidad y arrepentimiento. Pero técnicas demasiado bien. Adeline, dijo con lágrimas que parecían ensayadas, sé que cometimos errores, pero realmente amaba a Owen. Todo esto se salió de control, pero nunca quisimos lastimarlo. Di con una calma que me sorprendió. El verdadero amor no incluye mentiras sistemáticas y manipulación calculada. Lo que hiciste no fue amor, fue explotación disfrazada de amor.
Ella continuó intentando varios enfoques. Víctima arrepentida, luego la esposa desesperada. Después de eso, la nuera que solo quería arreglar la relación familiar. Pero cada estrategia que intentó solo confirmó lo que yo ya sabía sobre su verdadera naturaleza. De mi hijo no es solo el dinero, le expliqué. Representaba su confianza, su futuro y su capacidad de creer en las personas que ama. Eso no se puede devolver con disculpas o promesas. Después de más de una hora de intentos fallidos de manipulación, Siena mostró sus verdaderos colores. Su expresión cambió por completo y me dijo fríamente: siempre supe que tú eras el problema en este matrimonio. O si no te hubieras entrometido. Tal vez, respondí con calma. Pero habría sido feliz siendo engañado y explotado. Prefiero que sea temporalmente infeliz, pero libre, que feliz, pero usado. Confrontación. Nunca volví a saber de Siena ni de su familia. Según Hermione, se mudaron del vecindario unas semanas después, probablemente para evitar la vergüenza de que todos supieran la verdad sobre sus métodos. La acción de Owen fue gradual pero constante. Al principio, estaba enojado consigo mismo por haber sido tan confiado. La perspectiva, pero comenzó a comprender que su generosidad y confianza no eran debilidades, sino cualidades valiosas que habían sido explotadas por personas sin escrúpulos. Durante una cena cerca de su nuevo apartamento, he estado pensando en todo lo que pasó, y me doy cuenta de que aprendí algo importante. Acompañada de sabiduría, y la confianza debe ganarse y mantenerse, no darse ciegamente. Con el dinero que ya no tenía que enviar a la familia de Siena, Owen pudo comenzar a reconstruir sus finanzas. Ahorros, comenzó a invertir en su futuro profesional y, por primera vez en años, pudo disfrutar de pequeños lujos sin sentirse culpable. También mi propia situación. Insistió en darme dinero para comprar algunos electrodomésticos nuevos que necesitaba y comenzó a visitarme con más frecuencia, trayendo comida de buena calidad que podíamos compartir sin preocuparnos por el costo. Reflexionó un día mientras compartíamos una comida que él había comprado. Yo estaba preocupado por ayudar a una familia que no necesitaba ayuda, mientras tú, que realmente podrías haber usado más apoyo, nunca pediste nada. Esa observación me conmovió profundamente. Manipulación de Durana. Había visto a mi hijo agotarse tratando de satisfacer demandas constantes de dinero mientras yo permanecía en silencio sobre mis propias necesidades para no agregar más presión a su vida. Del divorcio, Owen había encontrado un nuevo equilibrio en su vida. Había aprendido a ser más cauteloso sin volverse cínico, más sabio sin perder su capacidad de confiar en las personas que realmente merecían su confianza. Durante uno de nuestros más dominicales por el parque, quiero agradecerte de nuevo por tener el coraje de mostrarme la verdad. Para ti decidir si intervenir o no. Hijo, respondí, una madre siempre debe proteger a sus hijos, incluso cuando duele. Amarte, sino también asegurarme de que las personas que dices amar realmente te merezcan. El cajero del supermercado, un hombre llamado Eli, también se convirtió en una presencia inesperada pero bienvenida en nuestras vidas. Un día, para preguntar cómo habían resultado las cosas, y terminamos hablando durante horas sobre la importancia de hablar cuando vemos injusticias, incluso si es incómodo hacerlo. Me dijo, y antes de irse, mi madre pasó por una situación similar hace años, y nadie tuvo el valor de decirle la verdad. Cubrió todo, ya había perdido todos los ahorros de su vida. Por eso decidí hablar con usted. Algunas verdades duelen, pero el silencio duele más. Lo miro hacia atrás a todo lo que sucedió, siento una mezcla de dolor por lo que mi hijo tuvo que sufrir, pero también un profundo orgullo por la fuerza que mostró al enfrentar la verdad y tomar las decisiones correctas. Pero amor familiar a veces requiere el coraje de decir verdades difíciles, de confrontar situaciones incómodas y de proteger a las personas que amamos, incluso cuando eso significa destruir ilusiones que prefieren mantener. Cuando escuché esas extrañas palabras en el supermercado y decidí observar en lugar de ignorar, cambié el curso de nuestras vidas para siempre. No es más difícil, fue tomado, pero también una de las más correctas. Hoy, Owen es un hombre más sabio y fuerte que es más consciente de su propio valor. Ya manipuladores profesionales, sino alguien que ha aprendido a establecer límites saludables y a valorar su propia generosidad lo suficiente como para no permitir que sea explotada. Y a mis 69 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para ser valiente, para defender lo que es correcto y para proteger a quienes amamos. La justicia más poderosa no es la que grita, sino la que actúa con sabiduría y protege a quienes más amamos. Han pasado 2 años desde esa tarde en el supermercado que cambió nuestras vidas para siempre. Sentada en mi sillón favorito con una taza de té que ya se está enfriando, no puedo evitar reflexionar sobre todo el terreno que hemos recorrido desde entonces. Owen se volvió a casar hace 6 meses.
Regina, es una mujer trabajadora y honesta que conoció en su oficina. Lo que más me gusta de ella no es solo su transparencia en todo lo que hace, sino la forma en que respeta la relación que tengo con mi hijo. De interferir, ella de nosotros ni ha mostrado el más mínimo interés en nuestras finanzas familiares. Regina vino a mi casa, trajo los ingredientes para que cocináramos juntas. Adeline, me dijo mientras preparábamos las verduras, quiero que sepas que nunca te pediré dinero a ti ni a Owen. Que necesito y creo honesta sobre lo que puedo permitirme. Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas, no solo por su honestidad, sino porque me di cuenta de lo traumatizada que había quedado por la experiencia con Sienna. Del divorcio, cada vez que conocíamos a alguien nuevo, me encontraba analizando sus motivaciones y buscando signos de manipulación. No fue fácil para ninguno de los dos. Owen pasó por periodos de depresión en los que cuestionaba su juicio en las relaciones. Hubo noches en las que me llamaba preguntando si alguna vez podría volver a confiar plenamente en alguien. Día durante esas llamadas nocturnas, ¿cómo puedo estar seguro de que no seré engañado de nuevo? ¿Cómo puedo distinguir entre alguien que realmente me ama y alguien que solo ve una oportunidad? Me rompían el corazón. Es porque veía cómo la traición de Sienna había dañado no solo sus finanzas, sino su capacidad fundamental para confiar en las personas. Orgullosa de ver cómo, pero construía lentamente su confianza de una manera más madura y sabia. Durante el primer año después del divorcio, Owen desarrolló lo que llamó su sistema de verificación. Bien financieramente, pedía ver documentación, hablaba con múltiples fuentes y se tomaba un tiempo para evaluar la consistencia de las historias que le contaban. Al principio, pensé que podría haberse vuelto demasiado desconfiado. Me di cuenta de que, pero simplemente había aprendido a equilibrar su naturaleza generosa con una sabiduría práctica que no había tenido antes. Ya no daba dinero por impulso emocional, sino después de una evaluación cuidadosa y racional. Sirvió bien cuando un compañero de trabajo le pidió ayuda para una supuesta emergencia familiar. En lugar de enviar dinero inmediatamente, Owen pidió ver documentos médicos y habló directamente con el hospital mencionado. Ya era falsa, y su compañero de trabajo estaba tratando de conseguir dinero para el juego. Mamá, me dijo después de descubrir esa mentira, hace 2 años, habría enviado el dinero sin hacer una sola pregunta. Verificar no es desconfiar. Es protegerse de las personas que buscan aprovecharse de la bondad de los demás. También tuve que procesar mis propios sentimientos sobre lo que había sucedido. Durante meses, me sentí culpable por haber esperado tanto tiempo para decir algo, preguntándome cuánto dinero podríamos haber ahorrado si hubiera actuado antes. Perspectiva, pero llegué a entender que actué en el momento adecuado, cuando tenía suficiente evidencia para ser convincente. El cajero del supermercado que inicialmente me alertó sobre la situación se convirtió en un querido amigo de nuestra familia. Marlene, nos visitan regularmente, y hemos desarrollado una amistad basada en valores compartidos de honestidad y apoyo mutuo. ¿Sabe, Adeline?, me dijo Eli durante una de sus visitas. Toda esta situación, lo que es como manejó la verdad. Muchas personas habrían hecho una escena, gritado o buscado venganza, pero usted simplemente presentó los hechos y dejó que la verdad hiciera su trabajo. Reflexionar sobre algo importante que había aprendido a lo largo de este proceso, que la dignidad silenciosa es más poderosa que la venganza ruidosa. Mimar a Sienna, nunca a su familia. Simplemente dejé de permitir que nos lastimaran a nosotros. Hermione, la vecina que me había dado información adicional sobre la familia de Sienna, también se convirtió en una amiga cercana. Ver que lo que habíamos experimentado no era inusual, que muchas familias sufren este tipo de manipulación, especialmente cuando los hijos son generosos y confiados. Servicios sociales, me dijo Hermione durante una de nuestras conversaciones. Y de estafas familiares son más comunes de lo que la gente piensa. Hay personas que han convertido la manipulación de parientes de buen corazón en una forma de vida. Esta perspectiva es entender que no habíamos sido particularmente ingenuos o tontos. Simplemente habíamos sido el blanco de personas que eran expertas en explotar las emociones y los lazos familiares. El engaño fue sin, pero manejable. Owen calculó que en total, habíamos perdido alrededor de $15,000 cuando se incluían mi contribución y algunos préstamos que él había hecho, que nunca fueron devueltos. Una vez que se detuvo el flujo de dinero hacia esa familia, nuestra situación financiera mejoró dramáticamente. Con el dinero que ya no tenía que enviar mensualmente, Owen pudo ahorrar para el pago inicial de una casa pequeña. Pero prefiero mantener mi independencia en mi propio apartamento, aunque ahora con mejores muebles y electrodomésticos que él insistió en comprarme. Cuando trajo el refrigerador nuevo, durante años, te vi contar monedas, mientras yo enviaba cientos de dólares a personas que no los necesitaban. Ahora es tu turno de tener las cosas que te mereces.
ser no solo una buena esposa para Owen, sino también una nuera considerada para mí. Nunca trata de competir con mi lugar en la vida de mi hijo, y siempre me incluye en sus planes y decisiones familiares. La actitud de Siena es tan la delicada que a veces me cuesta creer que ambas mujeres existan en el mismo mundo. Regina me confía, él están esperando su primer hijo. La noticia me llenó de una alegría pura que no había sentido en años. Era en un hogar donde la honestidad y la integridad son valores fundamentales, muy diferentes del ambiente de mentiras y manipulación que habría existido si Owen hubiera seguido con Siena. Conozca como la quiero que trajera nuestra familia, me dijo Regina mientras sostenía mi mano. Toda la historia, Owen, admiro profundamente lo que hiciste. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera decidido esconderme detrás de esos contenedores de basura para observar a Leonard. Continuado el encuentro. ¿Habría descubierto Owen finalmente la verdad por su cuenta? ¿O habría continuado siendo explotado indefinidamente? Nunca sabré la respuesta a esas preguntas. Pero lo que sí sé es que el coraje de enfrentar verdades incómodas es una de las responsabilidades más importantes que tenemos hacia las personas que amamos. He reflexionado mucho sobre las señales que ignoré durante tanto tiempo. Los pequeños detalles que no cuadraban. Las explicaciones demasiado convenientes. Siempre tenía una historia, la perfecta para cada situación. Ahora entiendo que mi instinto maternal había estado tratando de alertarme durante meses, pero había silenciado esas dudas porque no quería crear conflicto. La paz familiar no debe ser a costa de permitir que la familia sea explotada. Acto de amor es crear el conflicto necesario para proteger a las personas que más importan. Hoy, a mis 69 años, me siento más sabia y fuerte de lo que me he sentido en décadas. Salvar a mi hijo de una situación destructiva, sino porque demostré que nunca es demasiado tarde para ser valiente, para defender lo que es correcto y para proteger a quienes amamos. Enseñó que la verdadera no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con dignidad cuando es necesario, y que a veces las decisiones más difíciles son también las más correctas, incluso si su impacto total solo se puede apreciar con el paso del tiempo. Vivir estas reflexiones mientras puedo escuchar a Owen y Regina riendo en la cocina, preparando la cena del domingo que compartiremos en unos minutos. Familia genuina es construida sobre cimientos sólidos de honestidad y respeto mutuo. De todos los héroes que perdimos durante los años de engaño, porque al final, lo más valioso que tenemos no es el dinero que podemos dar, sino las relaciones auténticas que podemos construir y proteger. Podrá quitar y más.